cosas que me podáis enseñar vosotros. Sí que querría saber cada uno si estáis trabajando en primaria, porque esto es muy de primaria y sí que si somos de primaria creo que nos vamos a entender mejor. Entonces, ¿sois todos de primaria? ¿Sí? ¿Trabajáis? Vale. ¿No? ¡Ay! Bueno. Bueno, entonces mirad, todos, yo sé que en vuestros colegios estáis hablando sobre todo del cambio, de una nueva orientación en educación, del cambio en la sociedad, del cambio en la educación, y creo que nos está moviendo a muchos profesores pues, a investigar, a buscar, a relacionarnos, y el venir a Educoti es una de esas cosas, ¿no? Pues para conocer a todas las personas que están en el cambio con mucha ilusión por cambiar. Hemos estado muchísimos años en una transmisión de conocimientos en donde el profesor únicamente repetía pues, la lección y los alumnos lo que repetían eran esos contenidos, simplemente contenidos. Entonces, la sociedad, una serie de cambios nos han hecho ver que en realidad lo importante son las emociones, ¿no? Y ahora estamos pues, en una invasión de emociones y vemos que realmente el aprendizaje, si lo centramos en el alumno, que es en donde tiene que estar, funciona porque hay emoción. Los profesores transmitimos en la medida en que somos capaces de mostrar nuestra pasión y nuestro deseo de enseñar, compartiendo pues, absolutamente todo con ellos. Yo podía haber presentado este trabajito, que es muy sencillito, desde el punto formal, diciéndoos todos los objetivos, los estándares, que estamos todos hasta el moño de ellos y tal, y entonces pues he preferido deciros la verdad, que es el secreto, lo que tiene que estar en el fondo. Yo en el fondo, siempre cuando empiezo algo digo, ¿yo qué quiero realmente hacer? ¿Yo qué quiero transmitir a mis alumnos? Y lo que yo siento es lo que está en el fondo, pero eso no es lo que yo pongo en los papeles, porque si yo lo pusiera a lo mejor no gustaría, me dirían, pero ¿qué vas tú? ¿Qué estás vendiendo en el colegio? Entonces eso me lo guardo, pero como sois todos profesores, pues entonces os voy a decir mi secreto. Mi secreto de este trabajo no es una lista de objetivos muy bien redactados, sino que mi segundo apellido es Moore, tengo mucha tradición detrás del Pirineo, a mí me gusta mucho la montaña, la naturaleza, me gusta muchísimo Pántico, Sapama, Castilla, toda esa zona. Y a mí me gusta la zona y entiendo que es algo mío, porque yo me siento aragonesa. Entonces yo lo que quiero es que mis alumnos pues sientan auténtica pasión por la montaña que tienen cerca, por la naturaleza, por el origen de Aragón, porque empezamos allí. Y entonces lo que quiero es transmitir eso yo no se lo digo a nadie ni lo escribo, lo sé yo. Y yo los voy a reconducir hacia esa emoción y hacia ese sentimiento. Porque todo lo que yo les dé a mis alumnos con cariño y con emoción, y si me deben vibrar, pues yo entiendo que lo van a asumir. Entonces, dicho esto, que es el secreto, voy a empezar, ¿vale? Mirad, siempre hay una pregunta. Cuando uno empieza un trabajito, cualquier cosa, hay un reto, hay una pregunta, ¿qué es lo que me va a mover? El motor de todo fue en la publicación de este diccionario de Panticuto, que es muy chiquitito, que tiene poquitas pretensiones, pero que es muy curioso. Y bueno, pues lo escribió mi primo, que es el párroco de Viescas, y entonces pues no sabe nada, me lo regaló y ya está. Entonces yo lo leí y dije, ¿qué podría hacer? Pues para aprovechar el trabajo, que nos pueda servir y tal. Entonces dije, pues venga, vamos a partir de ahí. Entonces les pregunté, a ver, ¿quién conoce el Panticuto? ¿Qué es Panticuto? Pues es que la mayoría no sabían qué era el Panticuto, y por eso en Twitter el otro día puse una pregunta, a ver, ¿quién sabe de vosotros? ¿Vosotros habéis oído alguna vez la palabra Panticuto? No. Bueno, pues es una pena. Pues Panticuto es el que es originario de Panticosa, ¿vale? Y el Panticuto es el idioma que se hablaba, o la lengua, mejor dicho, la lengua que se hablaba antiguamente en los valles, cuando no había comunicación, entonces cada valle tenía unas palabras en concreto, ¿vale? Ya sabéis que tenemos que intentar conservar todo lo que es nuestro, y todos estos trabajitos, aunque son muy discretos, sí que es importante conservarlos para que no se pierdan. Entonces, en base a esto dije, pues vamos a ver, ¿qué hacemos? Pues bueno, en expresión escrita la verdad es que en clase se funciona fatal, hacen unas redacciones que yo es que me desespero porque digo, qué horror, por favor, ¿cómo puede ser esto tan
tan horrible, no puede ser, vamos a darle un nuevo sentido. Entonces, con esta pregunta, con este reto de ¿qué es el panticuto? Pues claro, cuando empiezas a motivar y a decir ¿y esto qué es? Empiezan a buscar, pues ya empiezan a tener curiosidad e inquietud. Y eso es el motor que hace que tengan ganas de averiguar cosas, de participar al día siguiente, es decir, yo he descubierto esto, a mí mi padre, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, una vez que hay inquietud y hay curiosidad, empieza ya el aprendizaje. Entonces, metodología, pues bueno, a mí me gusta picar de todo, ¿no? Pero creo que la metodología de invertir el aula nos puede proporcionar a los maestros muchísimo. Os lo voy a resumir brevemente. A ver, el aula invertida o Flipped Classroom, sus principales conclusiones son que el tiempo de explicación se realiza en casa mandándole a los alumnos o un vídeo explicativo o un trabajo explicativo. Entonces, esos alumnos cuando llegan a casa lo pueden ver las veces que sean necesarias. A lo mejor hay niños que lo ven 2 veces y ya lo han asimilado, y hay otros a lo mejor necesitan más. Pues bueno, tienen libertad para verlo las veces que lo necesiten. Por otra parte, también implica mucho a los padres, porque el padre lo ve, sabe lo que se está dando en clase y ve cómo reacciona su hijo, si tiene mayor o menor dificultad. ¿Qué ganamos aparte de eso? Pues ganamos que al día siguiente, cuando vienen a clase, si hay dudas, tú te puedes poner a explicar a cada niño la duda que haya podido tener. Y el tiempo de clase se utiliza para las actividades, sobre todo para trabajar en equipo o en grupo, ¿vale? Entonces ganas muchísimo tiempo. En realidad, 1 hora de cualquier asignatura se convierte en 2, el doble. Y entonces la posición del profesor no es nada rígida, se está moviendo por el aula y realmente está detectando qué niño tiene más interés, qué niño ha tenido problema o cómo han visto el tema. Entonces, esa es la metodología que pensé utilizar, y también el trabajo colaborativo, pero sencillito, por parejas, porque al ser un cuento, si ya metes a más, pues ahí podía ser un caos, ¿no? Y como no quería yo que me montaran pollos en clase, dije, pues mira, parejas, y así vamos resolviendo todo. Y después pensé en 2 soportes, que es lo que os voy a comentar. El soporte en el que yo voy a mandar la información a mis alumnos y el soporte en el que van a tener que trabajar. Entonces, esto es la presentación y ahora os voy a enseñar el trabajo. Bueno, entonces, mirad, elegí, lo primero, les gusta mucho que cambie de presentaciones, porque el PowerPoint ya al final está como muy listo. Entonces, yo descubrí este año una aplicación para presentaciones que es muy creativa y les gusta. Hay diferentes modelos para presentar, que se llama Emaze, ¿vale? Entonces, esto les gustó muchísimo porque es completamente distinto y tiene unas presentaciones para la escuela, ¿vale? Perdona, se escribe Emaze, se escribe Emaze. Tiene una versión de pago, yo utilizo todo gratuito, ¿vale? La gratuita es un poquito más rígida, pero tiene muy bonita en 3 dimensiones para presentar las diapositivas, es muy bonita. Bueno, esto ya os lo he explicado. Mirad, como era algo que había decidido hacerlo, no quise quitarle a la clase de lengua mucho tiempo, y entonces lo que hice fue quitar de cada sesión los 10 minutos últimos, ¿vale? Entonces yo los 10 minutos últimos les decía, venga, pues ahora os ponéis y vamos a seguir redactando el cuento. Pues se ponían y lo iban haciendo. ¿Qué ocurrió? Pues que, claro, cuando lo planificas en el papel, dices, bueno, estos son tantas semanas. Pues nada, necesité muchísimo más tiempo, pero no podía quitarlo de la clase de lengua. Entonces lo que hice fue, al mediodía, dije, bueno, pues la que quiera subir al mediodía y seguimos trabajando con el cuento, seguimos hablando. Entonces lo que sí me di cuenta que les interesaba, y entonces empezaron a subir al mediodía a seguir con el cuento. Comenzamos el 23 de febrero, lo secuencié. Entonces, mirad, la aplicación que utilicé para enviar a casa, para que ellas se documentaran, fue Storify.
Entonces, es muy sencillita, probablemente la conoceréis todos. Yo no sé nada de informática, soy curiosa nada más. Y entonces, Storify es una aplicación que te permite, pues como en un hilo continuo, ir incorporando todo lo que tú vas a utilizar, ahora lo veréis, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de documento, cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de vídeo, te permite hasta incorporar un timeline, por ejemplo, si quieres ver el seguimiento en Twitter o quieres ver cualquier otro seguimiento, te lo permite. Lo puedes colocar en cualquier blog porque tienes el link para enviar por correo y te permite también sacar el código en web para utilizarlo. Entonces, os voy a poner Storify. Aquí les he explicado un poquitín, porque ya saben que es esta metodología. Puse la secuenciación porque siempre para que ya sepan, pues vamos tanto, tal día tiene que estar terminado, emplearemos este tiempo, aunque la verdad os digo que esto fue antes y que luego vi que necesitábamos más tiempo y al mediodía lo solucionamos. A ver, esto. Después, prerequisitos. Yo les dije que tenían que intentar ambientarlo muchísimo y lo que hice fue buscar el decorado y les puse una serie de fotografías que saqué libres para que se inspiraran. Luego querían poner, me decían, elefantes voladores. Digo, pero bueno, pues muy bien, pero tiene que estar ambientado. El elefante tiene que estar dentro del Valle de Tena. Entonces, el balneario puse, después la iglesia, el Ibón, el puente romano, que es el que más les gustó porque todas las historias de amor pasaban en el puente romano. Y yo decía, vale, de tanta historieta. Bueno, después para los personajes, busqué también en la red los apellidos del Valle de Tena censados desde el siglo XVI, ¿vale? En cuanto a ese documento me pareció muy chulo y entonces les dije, cuando pongáis familias o personajes, poned apellidos y nombres de la época, ¿vale? Para que nos dé un poco más de categoría. Entonces ahí tenéis, si queréis curiosear, luego os metéis y veréis que están ahí todos. Después, aquí me pasé 7 pueblos, porque dije, ¿dónde vas? Porque les quise explicar que sería bueno que ambientaran o bien en la Edad Media o en la Edad Moderna, ¿vale? Y entonces, pues ya vi que nada, que les venía grande. Entonces dije, bueno, pues quizás esta experiencia sí que se puede utilizar en secundaria, les das la ambientación, les das la época histórica y entonces pues que empiecen a imaginar. Entonces, en el Valle de Tena, pues hay 2 épocas en las que fue muy importante. El valle, que es en la Edad Media, con su relación con los pueblos franceses, pues por el tipo de agricultura y de comercio y tal, y después en la época del boom de la nieve y del esquí, que entonces hubo un relanzamiento del valle. Entonces les di esa posibilidad, pero ya os digo que lo veo para secundaria y ellas ni siquiera se metían. Esto también lo encontré todo en la red de profesores y me pareció buenísimo. También encontré en la red los refranes por meses del Pirineo. Entonces también les dije, sería bueno que pusierais algún refrán apropiado en la fecha en la que pongáis. Los animales, pues como habíamos trabajado en lengua también, la personificación y todos estos recursos literarios, pues que utilizaran los animales autóctonos y que aplicaran ese recurso literario a los animales, pero de la zona. Recordamos las partes del cuento, las condiciones que lo tendrían que preparar en Drive, en una carpeta compartida con la profesora, para que yo lo pudiera revisar y corregir un poquito. Equipos de 2, y tenían que utilizar sobre todo adjetivos, descripciones físicas, que era lo que habíamos trabajado en lengua, sentimientos, emociones, inclusión de 2 refranes, que al final uno solamente, y personificación y 3 hipérboles, ¿vale? Entonces, esas son las condiciones que yo hice para que empezaran a elaborar su cuento. Terminamos el cuento y
Y después la otra aplicación con la que utilizamos, que es muy interesante de verdad para primaria. Mirad, es Storybird y son una serie de artistas gráficos que ceden sus imágenes, sus dibujos, para que crees cuentos. Entonces tú eliges el artista y ves la galería de imágenes. Yo les recomendaba que eligieran un artista que tuviera, pues, cuantas más imágenes mejor, para que se ajustaran a la idea de su cuento. Entonces eligen dentro de una galería de imágenes, tienen ya todo el formato, es gratuito, es más reducido, pero al ser gratuito eligen la portada y van eligiendo sus imágenes y van redactando el cuento. El cuento se puede redactar con una frase cortita, con la mitad del texto y tal, o un tercio de texto y el resto de imagen. Es una herramienta también colaborativa y al principio lo hicieron por parejas, pero claro, lo pueden modificar ellas dos, pero la profesora no. Al final lo que hice fue, bueno, una vez que esté creado, lo vas a compartir o me vas a poner a mí como colaboradora, porque entonces así yo lo puedo revisar desde casa, porque fue la dificultad que tuve, que es que yo lo podía revisar solo en clase y perdía mucho tiempo. Entonces, si yo lo podía hacer en casa, ganaba tiempo y agilizaba todo. Entonces, al final tuvimos que hacer ese cambio para que, porque solamente se puede compartir con 2 personas, es decir, entre ellas 2 muy bien, pero la profesora no lo ve, pero no puede editar si quiere comentar o tal. Entonces, sí que se puede hacer de una manera colaborativa la profesora con el alumno, ¿vale? Entonces os voy a poner uno para que veáis. Las aventuras de Eliseo por Ana Piedrafita y pues veis, eligieron ese artista y entonces la letra viene ya dada y el artista es Jean Melsti, y entonces fueron las imágenes que eligieron que se adaptaban al texto que ellas habían ido preparando. Es esta, de noche, es muy sencillita. Tenía que utilizar, no sé si os lo he dicho, 5 palabras del diccionario que les di fotocopias para que lo buscaran. Y eso es todo, se puede compartir y se puede insertar en cualquier tipo de blog. Es un recurso muy facilito. Lo han utilizado y tienen 10 años. Y eso es todo. ¿Queréis hacer alguna pregunta o...? Sí, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Cuando has hablado de los 10 minutos esos que era como... Sí. Solo 10 minutos. ¿No Sí. lo integrabas en clase de lengua y trabajabas pues todo lo demás junto con lo del cuento? Digo yo que a lo mejor lo hemos hablado con la compañera, que a lo mejor Sí. aprovecharías así el tiempo. A ver, el tema está en que como somos 2 profesoras y esto era una cosa como muy particular, yo no quería, vamos a ver, yo se programa con la otra profesora de la misma manera y vamos muy en paralelo. Entonces no quería, puesto que me había empeñado yo un poco por hacer esto a nivel experiencia casi personal, no quería cambiar mucho mi clase para no perjudicar el resto o que se pudieran sentir, no lo sé de qué manera. La verdad es que quise que pasara esto un poco desapercibido, porque no sabía yo cómo lo iban a encajar, me dio esa sensación. No quería, vamos, que vieran que podía ser como muy diferente. Quise darle muy poquito tiempo y fue demasiado poco. O sea, ya me di cuenta que con 10 minutos era imposible. Entonces lo hicimos más como una actividad, como casi aparte de la clase, aunque trabajamos cosas que nos venían muy bien para la clase de lengua. Quizás para el año que viene, sí que cuando vaya a empezar el curso, sí que se puede plantear y hacerlo ya un poco más, con más dignidad y con más reconocimiento y más implicación, porque ya digo que lo llevábamos un poco como casi en secreto, porque había sido una cosa que me había surgido como de repente. Lo digo como llevas un trabajo, pues cuesta
prepararse todo, ¿no? Y Sí. hacerlo como que para que son los 10 minutos de la clase Sí. y luego a lo mejor tengas que repetir en los otros minutos algo Sí. que ya estás haciendo Sí. con el cuento. Sí, bueno, pues es que uno cuando hace las cosas se equivoca y entonces pues... No, ¿qué claro, vamos a no, porque hacer? te equivoques. No, sí que me di cuenta enseguida. Lo que pasa es que yo pensé que iría todo, ya está. Entonces he dicho, soplamos, es que después de tal, y luego pues el rato que empleábamos al mediodía, ¿por qué no lo hacemos bien? Siendo que además es una cosa que gustó y otra cosa, los padres que se implicaron muchísimo porque al final decía, oye, que ya vale con esto porque me hablaban hasta ellos, ¿y el Valle de Tena? Y yo, bueno, y mi objetivo, que es lo que os he comentado al principio, pues que les gustara, pues la mayoría de la clase se ha ido a ver Anticosas, Carrilla, a visitar todo. O sea que en el fondo ese era el objetivo, ¿no? Que dices, bueno, pues que vayan, que les guste, que se emocionen, que disfruten, que cuenten que si estos animales aquí, que si lo que pasaba, que es el refrán, que eso es lo importante, eso es lo que forma parte de ti y que lo que buscas en los alumnos es el impacto y no el resultado, ¿no? Entonces para mí era importante eso, que salieran con un impacto y con un recuerdo y sobre todo que les sirviera no solo para la clase de lengua, sino que sirviera para el resto de las clases, porque hablábamos de todo, hablábamos de ¿por qué te has inventado esto? ¿Por qué te has inventado lo otro? Esto no es normal. O sea, hablábamos de una serie de cosas, una serie de valores, una serie de características personales que luego eso se verán seguro y saldrán en el resto de las asignaturas. Porque también lo que pretendemos hoy en día los profesores y los maestros es realizar anclajes, o sea, que lo que tú estás haciendo sirva para otras asignaturas y no hay reconocimiento mayor que cuando hablas con la profesora de matemáticas y te dice, por cierto, y me han estado diciendo que cuando estuvieron con el cuento del Valle de Tena estuvieron contando que si los kilómetros que subieron para el balneario y tal eran tal. Entonces, eso es lo más importante y eso es cuando haces realmente un aprendizaje, cuando lo compartes y cuando realizas anclajes con todo. ¿Que se planeó sobre el papel fantástico y luego a la hora de la realización fue caótico? Pues sí. Ahora, te da pistas para que para mejorarlo al año que viene y sabiendo que tiene muchas posibilidades, planificarlo de otra manera, exponerlo y decirlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo trabajamos? E incluso yo vi que para secundaria podía ser trabajo muy bonito porque es muy lucido luego, muy lucido. Entonces, pues para el año que viene, pues por lo menos para planificarlo de otra forma y sacarle un mayor rendimiento, porque ya digo que íbamos un poco así como a tapadillas, ¿eh? ¿Qué me decís vosotros? ¿Habéis hecho algo de...? Quería preguntar una duda porque nosotros, bueno, yo ahora mismo doy clase, pero tengo un compañero que aplica el modelo Flipped en segundo de bachillerato, Sí. que también es un héroe, pues, claro, aplicarlo para la historia de España, para no ser actividad, imagínate. Quería preguntar porque me he despistado quizás. Lo que no me quedaba claro es cuáles son las tareas que hacían los niños en casa, siguiendo el modelo Flipped que tú lo has explicado. ¿En casa? Sí. Sí. A ver, en casa ellos lo que tienen que hacer es investigar. Es que al principio tienen que leerse todo, porque aquí hay mucho material, hay mucho sacado de la web, entonces lo tienen que ver, se lo tienen que leer. Y entonces cuando venían, sí que decía, para mañana vamos a mirar, venga, los refranes, ir eligiendo refranes. A ver, tú en invierno, yo en verano, yo en qué año. Entonces, un poco recibir pues no sé, el feedback de ellos, saber qué habían decidido, cómo lo iban a hacer, pero en esos 10 minutos era de discusión. Y luego, a la hora de editar, y al ser colaborativo, sí que les permitía hacerlo desde casa también. O sea, esos 10 minutos eran de discusión, más que otra cosa. Y yo, digo, a este compañero y a otra compañera que nos reportó una cosa, siempre les pregunto, ¿y lo hacen en casa? O sea, Sí, no, sí. no lo estoy poniendo en duda, sino lo pregunto para afirmar ese trabajo sistemático de consultar, de Sí, ver, sí. de tipo. Sí. O sea, que no hubo ninguno de estos que... No, la verdad es que cuando les das esa tarea, me gusta mucho. Yo lo que sí veo que es importante en primaria es que no viajen, o sea, solas buscando por ahí, no. Lo que sí me gusta es dar 3 links, que yo ya los he supervisado porque sé que así estoy tranquila. Y entonces, de eso se saca la información. Yo no quiero que me traigan cosas, es que he encontrado, no, yo no quiero que busquen, porque yo para eso ya busco. Entonces doy una búsqueda, lo acoto, porque también los padres tienen que estar muy tranquilos porque es un trabajo que aunque tienen que estar a la vista en su casa de los padres, pues yo me quiero quedar tranquila y lo que sí siempre digo, no, es que yo doy los links en donde tienen que buscar y nadie se puede salir del link. ¿Alguien ha probado esa metodología de Flipped Classroom? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y te gusta? Es que Storify precisamente en nuestro colegio se usa. ¿Sí? Estamos usando el conocimiento del medio en el cuarto
aún temas de historia y demás, y lo que hacemos un poco al uso de lo que decías tú, ¿no? Les mandamos unos vídeos de la vida, no sé qué, para que los miren, y luego la certeza que tenemos de que los han mirado, que han investigado, es que al día siguiente en clases no es un reto nada más entrar. ¿Os acordáis del vídeo de ayer? Pues a ver quién nos contesta estas preguntas. Que aparece un trivial por ahí, o tipo trivial, Sí. Ellos juegan y, claro, tú te aseguras de que efectivamente ellos o no han mirado los vídeos y este tipo de trabajo. Pero es que Storyfy te permite hacer un montón de cosas y la verdad es que es una herramienta Buenísima. muy maja para Y trabajar, sencillita. incrustar vídeos, puedes poner texto el que quieras, imágenes las que quieras y además está todo conectado con todo. Está Con muy todas bien. las páginas más. La verdad es que es muy una bien. herramienta muy chula. Sí. Y ahora, pues, por ser tan amables y haber venido a escucharme, os voy a hacer un regalo. Descubrí esta semana una aplicación fantástica para hacer eso que dices de un reto inicial con una pregunta. Entonces, para el año que viene, al empezar la clase, voy a hacer, entre nosotros sería como un examen, pero no es un examen, es una evaluación inicial o como le queramos llamar. Entonces, mirad, la aplicación se llama Plickers. Es muy sencillita. Sirve tanto para Android como para iOS, para todo sirve. Y consiste en lo siguiente. Tú generas unas preguntas, pueden ser con respuesta de verdadero o falso, o pueden ser con 4 opciones, A, B, C y D. Pregunta, 4, pones cuál es la correcta y hay unos generadores que sacas por impresora hasta, no sé si hasta el 38, por ahí. Son unos generadores y los sacas por impresora que son como si fuera un código QR, pero no es un código QR. Entonces, esas imágenes tú se las das al alumno del número de la lista. Por ejemplo, este código que tiene el número 1, pues se lo das al alumno de la lista número 1, ¿vale? Y los vas repartiendo por la clase. Cuando tú ya tienes hecho el cuestionario, lo pones en el cañón, salen las preguntas y ese código que tiene cada alumno tiene 4 lados, A, B, C y D. Cuando lee la pregunta, elige la respuesta que él cree correcta y pone, si cree que es la correcta la A, pone el lado superior la letra A, para que me entendáis, ¿eh? Siempre se va girando para poner la opción correcta en la parte superior. Entonces, con todos los alumnos situados con la hojita de fotocopiadora, coges el móvil, haces una fotografía. Yo he metido el listado, perdón, no lo he dicho, en la aplicación pones el 1 y pones el niño del 1, el 2, lógico, ¿vale? Entonces, venga, hemos visto las preguntas, entonces yo cojo el móvil, hago una fotografía y de verdad que funciona, empiezan a encenderse como en una pantalla transparente por delante los nombres de cada alumno, pero ya en color verde o roja, y automáticamente ya sabes, y en un reporter tienes qué alumnos han acertado y qué alumnos han fallado, de forma que yo dije, bueno, esto es fantástico, ya a partir de ahora cuando empiece la clase son 5 minutos porque no pierdes más, 5 minutos, venga, coges los identificadores, los pones para las preguntas, ¡pah! Y entonces ya sabes perfectamente si todo lo que han hecho en casa, todo lo que han mirado, lo han asimilado y ha estado correcto. Se llama Plickers y es muy sencillita, muy sencillita. Una pregunta, lo que acabas de comentar del Plickers, ese mismo papel se emplea para todos los mismos todos los días. ¿Se puede llegar hasta plastificar? Eso, sí, es lo que había pensado porque he hecho 3 pruebas y entonces, claro, se me han arrugado claro, imagínate esto todos los días, imposible. Entonces dije, bueno, como ya sé que funciona, sé que es un muy buen recurso para empezar ya con un feedback, para saber, para continuar y, pues, no sé, para reforzar y tal, digo, pues se plastifica y los tienes para todo el curso. Pero no solo para todo el curso, pueden servir para todos los cursos. Porque, ya digo, es una simple fotocopia. Una otra pregunta. Claro, sí. Entonces la foto con tu propio móvil. Sí. Lo que aparece en la pantalla se ve luego reflejado en el proyector, pongamos, en la PDI. Sí. O sea que hay que unirlo. Sí, se ve. Vale. Y luego se puede imprimir, queda el reporter en un archivo, sí, sí, todo. Y no he investigado mucho, pero creo que cuando hay un fallo, creo que le dicen cuál es la correcta al que se ha equivocado. Pero es muy facilito. ¿Alguna pregunta?
De aulas invertidas tengo que cortar. No, ya 5 minutitos. No, hay una cuestión, perdona, por lo que decíais de plastificar, que a veces trabajando con realidad aumentada y códigos QR, cuando los pones plastificado por los brillos, no lo detecta. Entonces a veces es aconsejable dejarlo en cartulina o algo, pero bueno, es cuestión de probar también según la iluminación de la clase. Pero luego... Vale, pues lo probaré. Y si no, pues recortarlo, porque claro, es medio folio, pues no se recorta, se lleva un cartoncito y se utiliza. Pues, muchas gracias. ¿Alguien más utiliza Flipped Classroom o tenéis proyectos o os gustaría comenzar? ¿No? ¿Sí? Yo os recomendaría la web de Raúl Santiago, que es a nivel España, es internacional, pero bueno, de España es entero. Entonces la web de Raúl Santiago, en donde muchos profesores publican sus trabajos, sus experiencias y se aprende mucho. Muy bien, pues si no tenéis nada más que decir, agradecer a Pilar todos los consejos y su experiencia. Gracias. Ahora, Vale.